Buen día. El día de hoy hablaremos sobre los contratos. Antes de empezar, ¿qué es un contrato? Un contrato es el mutuo acuerdo de las partes que lo integran. Esto quiere decir de los sujetos que forman parte de este contrato. Cada uno debe de manifestar su voluntad de querer hacer parte de este contrato. El objetivo de los contratos son el crear o transmitir derechos y obligaciones. Hablaremos sobre los elementos, las clasificaciones, las cláusulas que deben de tener los contratos y sobre la interpretación de los acuerdos, en este caso los contratos. Empezaremos con la clasificación. Tenemos los contratos civiles, que son los que se dan entre los particulares. Tenemos los contratos mercantiles, que son los que se dan entre comerciantes, o en dado caso, uno de los sujetos que lo integran debe ser comerciante. Tenemos los laborales y los administrativos. Estos son de orden público, ya que se encuentran regulados por la ley, los establecen las leyes. Los laborales son aquellos en donde se encuentra la relación del trabajador y el patrón. El trabajador es la persona que realiza un servicio a cambio de un salario. Y los administrativos son aquellos en donde el Estado interviene como persona particular de derechos y obligaciones, para esto con el fin del beneficio de la sociedad. Tenemos los preparativos, que son también conocidos como precontratos, que sirven, estos nos ayudan para realizar un contrato a futuro. Son los antecedentes, son anteriores al definitivo, por decirlo así. Una cosa es lo que se establece en el contrato preparatorio. Este nos crea una obligación de hacer. Pero esto no quiere decir que el contrato preparatorio que se firmó es el que se tiene que llevar a cabo. No, la obligación es de que se tiene que hacer un contrato a futuro. Este contrato se le conoce como a futuro. Tenemos los definitivos, que son los que le siguen de los preparatorios. Son aquellos que se cumplen de acuerdo a una obligación de hacer. Los contratos bilaterales son aquellos contratos en donde las partes o ambos sujetos, podremos decir, son los que se encuentran, los que van a tener derechos y obligaciones. Ambos tienen que dar y ambos reciben. Tenemos los contratos unilaterales, que son aquellos en donde solo una de las partes se encuentra obligada a hacer y la otra se beneficia. También tenemos los contratos onerosos, que son aquellos en donde ambas personas tienen que dar algo a cambio, igual como en los bilaterales, pero aquí tenemos dos tipos de onerosos, los aleatorios y los conmutativos. Los aleatorios son aquellos en donde los participantes o las partes no saben el resultado, no saben si el resultado de este contrato va a ser beneficioso o los va a perjudicar. En cambio, con los conmutativos, los sujetos y las partes sí saben el resultado, saben si van a ganar algo con ellos o no. Tenemos los gratuitos, que esto es donde se les dice gratuitos ya que a una de las partes no les cuesta nada, a la otra sí. Y la otra persona, la mayoría de las veces, lo hace de manera voluntaria porque quiere, no se encuentra obligado a hacerlo. Podemos hablar como los casos de las donaciones. Los consensuales son los denominados perfectos, ya que no se necesita hacer algo especial que marca la ley para que se consideren como tales. Por ejemplo, es cuando vamos a comprar algo, no manifestamos la voluntad de querer, pero es nuestra acción, mostrar nuestro interés por algo. Tenemos los reales, que son, aparte de que se tiene que manifestar la voluntad de ambas partes, se tiene que entregar un bien, una cosa, hacer algo. Principalmente es la entrega de un bien, ya sea mueble o inmueble. Tenemos los formales, que son aquellos donde se deben realizar ciertas acciones que nos marca la ley para que ésta les dé validez, los considere como contratos como tales. Tenemos los contratos solemnes,
que estos son los que se tienen que realizar ciertos ritos, ciertas acciones para que la ley los valide. Tenemos también los contratos principales y los accesorios. Los principales son aquellos contratos en donde no dependen de uno, son lo que son por lo que son. Por ejemplo, un contrato de compraventa no tiene antecedente, lo haces sin depender de otro. Y los accesorios sí son los que necesitan a uno principal para poder existir ellos, son dependientes. Podemos hablar en un caso de hipoteca, un contrato de hipoteca. Tenemos los instantáneos, que son aquellos que en el momento que se firman, en ese mismo momento se deben de llevar a cabo, se deben de cumplir. Tenemos también los de tracto sucesivo. Son aquellos donde se deben realizar varias cosas para poder cumplir con el contrato. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento. Es un contrato, pero con el tiempo se va a si se hace un contrato de arrendamiento, se estipula 1 año para habitar el hogar, ¿no? Entonces, tiene que pasar ese año para que se termine ese contrato. Los contratos nominados son aquellos de los cuales la ley les tiene dado un nombre, les asigna un nombre como tal y se encuentran en la ley como tal. Contrato de arrendamiento, contrato de hipoteca, etcétera, etcétera. Son las que la ley les establece sus cláusulas, sus consecuencias, todo lo relacionado. Los innominados son aquellos que no se encuentran establecidos en la ley porque tienen características principales que los, ¿cómo se le podría decir? Que los particulares designan, o sea, son casos en donde, dependiendo de los sujetos que lo integran, es el contrato. No se encuentra ante la ley, pero se ajusta al que más le convenga, al que más pueda utilizarlo, por decirlo así. Tenemos también los elementos, que necesitamos 2 elementos para que existan los contratos. Tenemos los elementos de existencia o esenciales y tenemos los de validez. Empezaremos con los elementos de existencia. Ok, nos dice que para que un contrato tenga un elemento de esencial, debe de ser la voluntad, objeto y solemne. Ok, la voluntad es que debe de manifestarse el querer hacerlo, debe de expresarse de manera oral o escrita. El objeto es que sea posible de cumplir el contrato, que no sea imposible, por decirlo así, que se pueda cumplir, realizar un pago, dar un bien, etcétera, etcétera. Y los solemnes es que se tiene que realizar de cierta forma, se tienen que hacer ciertos ritos para que se consideren como tales, se dé la validez. Tenemos también los elementos de validez, que es la forma legal, es la forma en la que se hace, en la forma en la que se realiza. De preferencia deben de ser escritos. Tenemos las de ausencia de vicio, de la forma del objeto. Tenemos que se da por error, temor obvio o dolo. La ausencia de vicio quiere decir que es porque tú quieres hacerlo. No hay algo que te obligue, no es porque lo quieres. De error se da para evitar que se realicen los contratos y no sepa uno o no tenga la noción de qué va ese contrato. Por temor o por violencia es cuando se realiza bajo amenaza. Y de dolo es cuando se hace con engaños. La ausencia de vicio quiere decir que para que sea un contrato no debe de tener estas características como error, temor, violencia y dolo. Si tiene alguna de estas, se podría anular el contrato.
tenemos la licitud en el objeto y en el movimiento, motivo, perdón. Esto quiere decir que el objeto del que hablamos hace rato sea posible de realizar y que no vaya contra la ley. Tiene que ser un acto lícito, tiene que cumplir con las normas que estipula la ley para así no romper ninguna de ellas. Y la capacidad quiere decir que los sujetos que forman parte de este contrato tengan la capacidad de ser titulares de derechos y obligaciones. Tenemos aquí la interpretación de los acuerdos. Esta se da con el fin de entender el contexto en que las voluntades expresaron su voluntad, por decirlo así. O sea, entrar en contexto para entender en qué sentido lo están haciendo. La interpretación de los acuerdos surge cuando las voluntades no fueron claras al especificar el contrato. Tenemos la de teoría de la voluntad real o interna, que su principal objetivo es el beneficio o defender a los sujetos y a sus propósitos. Tenemos que existe también la teoría de la voluntad declarativa o exteriorizada, que esta es la que protege a los terceros. Los protege por haber creído en la voluntad de los sujetos. Tenemos las cláusulas que pueden contener los contratos. Ok. Tenemos las cláusulas fundamentales, que son aquellas que la ley estipula para dichos contratos. No las podemos eliminar, no se pueden olvidar o cualquier otra cosa que quiera hacer uno. Son necesarias, son también consideradas esenciales. Las deben de tener todos los contratos. Tenemos las naturales, que es igual como las anteriores, los estipula la ley, pero estas sí las podemos eliminar de acuerdo con cláusulas especiales, y esto se puede lograr por el acuerdo mutuo de los sujetos o las partes que integran el contrato. Tenemos las cláusulas accidentales, que estas son las que realizan las partes, son las que discuten ambos sujetos o los sujetos que se encuentran en el contrato. Y tenemos las cláusulas penales, que son aquellas en donde se estipulan las consecuencias del incumplimiento del contrato. Y también en algunos casos se estipula las indemnizaciones que se puedan llegar a dar si alguna de las partes no cumple con la parte que le corresponde del contrato. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.